¿Cuál es la diferencia entre perdonar y expiar? Los dos corrigen los errores de la mente. ¿Nos das algunos ejemplos? Veamos para un curso de milagros en primer lugar qué es la expiación o a qué se refiere con expiar. Según lo que podemos ver aquí, expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Así que la primera definición es que expiar significa deshacer errores. Después nos advierte un curso de milagros más adelante. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Los milagros desvanecen las ilusiones que albercas acerca de ti mismo y de esta forma, al liberarte de las pesadillas, expían tus errores. Así que vemos ahora que los milagros expían tus errores. La expiación es el deshacimiento de los errores. Al expiar, la sensación de carencia también cambia. Dice así: los milagros le devuelven a la mente su llenura, o su plenitud también. Cuando se expía, su sensación de carencia establece en perfecta... Al expiar, su sensación de carencia establece en perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Después nos dice que yo oí una sola voz porque comprendí que era imposible que pudiera expiar únicamente para mí mismo. Escuchar una sola voz implica que has decidido compartirla. El Espíritu Santo expía en todos nosotros, deshaciendo, y de esta manera te libera de la carga que le has impuesto a tu mente. El Espíritu Santo es el único que expía. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con ese punto, querida Alejandra. Nosotros no expiamos. Es el Espíritu Santo el que expía en todos nosotros, deshaciendo cualquier tipo de error. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Entonces está lo que se expía, o quien debe expiar, y aquello que debe ser expiado o expiado. Lo que debe ser expiado no puede ser responsabilidad tuya. Seguirá siendo responsabilidad del Espíritu Santo, no nuestra. Pero la responsabilidad que sí tenemos todos nosotros es aceptar la expiación o aceptar la corrección. Es esa la responsabilidad. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpa podría producir la sensación de que expiar es necesario. Solo la culpa. Se asocia entonces expiar con un aspecto del futuro. Pero aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y, por lo tanto, de que el futuro es innecesario. Así que nunca tendrá lugar. En el tiempo el futuro siempre se asocia con expiar. El poder que tiene aceptar la expiación es que ahora mismo te liberas del error. No tienes que hacer nada mágico. Ahora mismo te liberas del error si aceptas ahora mismo la expiación. Dice más adelante: no puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. La culpa nunca es real para el curso de milagros. Jamás. La expiación nunca perdona una culpa real, sino que más bien la expiación nos hace ver que la culpa nunca ha sido real. Ese es un punto muy importante que tenemos que recordar en todo momento, para que así podamos hacer la diferencia entre lo que hemos creído que es la expiación y lo que representa verdaderamente. Entonces la expiación o expiar representa en todo momento un deshacimiento de los errores, y uno de ellos es efectivamente la culpa. La culpa es un error. Un error. Muy bien, vamos a ver qué otros puntos están surgiendo por aquí. Estoy revisando. Aquí está.
Estoy revisando si me están llegando todos los comentarios. Parece que no me estaban llegando. Ojalá que ya estén por aquí todos. Seguimos con el tema de expiar. Dice aquí, lo único que necesita es que estés dispuesto a compartir su perspectiva. Es decir, el Espíritu Santo necesita de ti que tú estés dispuesto a compartir su perspectiva o su percepción. Si tú estás dispuesto, el Espíritu Santo te la comparte y no tienes que estar completamente dispuesto porque lo está. La tarea del Espíritu Santo es expiar tu renuencia mediante su perfecta fe, y es su fe la que tú compartes con Él en el instante santo. Así que lo que estamos notando aquí es que en términos de la expiación, el Espíritu Santo es el único que puede expiar, nosotros no. Eso es lo primero que tenemos que considerar para hacer una relación o una diferenciación con el perdón. Estamos viendo que de acuerdo al curso de milagros, la tarea del Espíritu Santo es expiar. Esa es su tarea, no la nuestra. Nuestra tarea es aceptar la expiación, pero la tarea del Espíritu Santo es expiar los errores. La expiación no puede llegar a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen la buena voluntad para que de este modo pueda llegar. Tú no necesitas expiar por tu cuenta. De acuerdo a esto, solamente das la entrada a la expiación. Acepto la expiación. Nadie puede morir por otro y la muerte no expía los pecados. Así que aquí tenemos básicamente todos los elementos de los que habla el curso de milagros sobre el tema de expiar. En resumen, podemos ver que expiar es una actividad que es exclusiva del Espíritu Santo. Segundo lugar, expiar significa deshacer el error, un error de percepción. En tercer lugar, podemos decir que expiar, al no corresponder como una actividad que nosotros tenemos que practicar, sí podemos aceptar la expiación. Expiar es el verbo, expiación es el sustantivo, la cosa. La expiación es la cosa de expiar. Nosotros aceptamos la cosa, aceptamos la expiación, aceptamos el sustantivo. No nos embarcamos en la acción como en el verbo. Nosotros no expiamos, no hacemos acción con la expiación, sino que más bien aceptamos la cosa llamada expiación. La aceptamos. Ya está hecho el correctivo. Ya está incluso en nuestras mentes. Nuestras mentes ya tienen la corrección del error. Nosotros no lo tenemos que hacer, solamente aceptar. El error ya está corregido en nuestras mentes, pero no lo vemos porque no hemos aceptado todavía la expiación. Así que expiar, acción de deshacer el error correspondiente únicamente al Espíritu Santo. Veamos ahora qué es el perdón o perdonar. Porque lo que nos decía nuestra querida amiga Alejandra es que ¿cuál es la diferencia entre perdonar y expiar? Se supone que las dos corrigen la mente, ¿no? Bueno, hemos visto que hasta el momento expiar es deshacer los errores que también se pueden ver como correcciones a la mente, hasta donde lo hemos visto en este momento. Pero vamos a ver ahora qué es perdonar desde la visión del curso de milagros. Vamos a ver, perdonar. ¿Dónde está perdonar? Tenemos aquí tal vez una visión interesante. Mira, el plan del perdón. El plan del perdón o el plan de perdón del Espíritu Santo, el perdón de las ilusiones, el perdón y la relación santa, el mundo perdonado. Pero hay un tema interesante. Lección número 62. Aquí está. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Yo perdono. El Espíritu Santo expía. Esa sería la principal diferencia en ambas partes. ¿Por qué digo esto? Vamos a asomarnos a la lección número 6. Dice, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Tu perdón, te está haciendo referencia a ti, lector y practicante del curso, es lo que conduce a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón, milagronauta,
te permite reconocer la luz en la que ves. Ahora, de manera general, dice que el perdón es la demostración de que eres luz o que eres la luz del mundo. Después nos dice, mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. Tu meta es descubrir quién eres al haber negado tu identidad. El ataque se reemplaza por el perdón. Seguimos avanzando. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Bien, tenemos dos funciones o dos actividades. La función número 1 es expiar. La función número 2 es perdonar. La función número 1 corresponde al Espíritu Santo de acuerdo a lo que ya estudiamos. La función número 2 nos corresponde a nosotros. Yo perdono, el Espíritu Santo expía. Mi función aquí es perdonar, no expiar. La función del Espíritu Santo en mi mente es expiar. Cada quien a lo suyo. Ni estorbo al Espíritu Santo ni Él me estorba a mí. El estorbo se convierte como un obstáculo cuando tú dices voy a expiar lo que debo perdonar. Entonces andamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres. No puedes expiar por tu cuenta aquello que crees que tienes que perdonar. Solo puedes perdonar y permitir que el Espíritu Santo expíe por ti y te ofrezca la corrección del error. Entonces, vamos a ver con más detalle qué es el perdón en este tipo de contexto. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios cuando se lo extiendes a los demás. Vemos entonces que el perdón tiene una carga amorosa. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que cuando ya se completa, es la expiación. Podemos ver entonces que la expiación es algo más grande que el perdón. La expiación como cosa en sí, como sustantivo, expiación, cosa grande, perdón, cosa pequeñita, pero cuando todos los perdones se unen, entonces tenemos la presentación de la expiación. Y estoy haciendo la diferencia lingüística entre lo que es el sustantivo y es el verbo. Perdón es un sustantivo, perdonar es el verbo, es la acción. La pregunta de Ale va muy específicamente sobre el verbo, sobre la acción o función, como le llama el curso de milagros. Perdonar es una función que nos corresponde a nosotros, los milagronautas. Expiar es una función que le corresponde al Espíritu Santo. Así que para que no le estorbes, solamente haz lo que te corresponde a ti mismo. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los perdonados son el medio de la expiación. El perdonado, que ahora sería aquel que practica el perdón, es un medio para la expiación. Medio. Los medios no son lo mismo que el fin. El fin es la expiación, es el objeto al que vamos a llegar. El perdón es la manera en la que llegamos a la expiación. Es decir, no puedes practicar la expiación sin antes haber perdonado. Necesitas perdonar y aceptar la expiación. Perdonar significaría en este sentido que estás dispuesto a ver que las cosas que estás percibiendo están equivocadas. Estoy dispuesto a ver que estoy equivocado. Bien, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Eso ya corresponde al plan de la expiación. La expiación te dice cuál es la otra manera. El perdón te permite liberarte primero de tu interpretación equivocada y luego la expiación te da la corrección y te ofrece otra interpretación que está muy enfocada hacia la paz. El perdón es un medio para la expiación. Perdonar es un medio para aceptar lo que el Espíritu Santo puede expiar, pero la expiación sigue siendo un aspecto que a nosotros no nos incumbe en la parte de la acción, solo en la aceptación. La expiación solo se acepta, nada más. El perdón si lo hacemos o lo practicamos, porque esa es nuestra función. Dice aquí, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando.
completamente. Fíjate cómo no te dice expiando. No te dice, tú que quieres la paz, ponte a expiar como loro loco. Expío este dolor, expío a la gente, expío a mi abuelita Gervasia, voy a expiar también al vecino, voy a expiar a Herculano y también voy a expiar a su Herculanito. Pues no. Realmente, como puedes notar, no te está diciendo el curso que tienes que llegar a la paz a través de la expiación. Así que creo que con estos ejemplos ya tenemos una base bastante interesante de la diferencia, por lo menos en cuanto a función. Porque alguien aquí puede argumentar que la expiación y el perdón son lo mismo en contenido. Posiblemente, pero en consideración de funciones, lo que yo tengo que hacer y lo que tiene que hacer el Espíritu Santo no son lo mismo. No. El Espíritu Santo está dedicado a expiar, es el maestro de la expiación, y yo estoy dedicado a perdonar, y voy a tener la maestría del perdón. Yo perdono, el Espíritu Santo expía. El perdón es un gesto vacío, a menos que conlleve corrección, pero esa corrección es la que llega del Espíritu Santo. El perdón procede de una mentalidad milagrosa y tan solo ofrece corrección. El perdón ofrece corrección, pero el perdón por sí mismo no es la corrección. No es lo mismo que el perdón abra la puerta para que recibas la corrección, a decir que la puerta es la corrección. Imagínate entonces una habitación. No es lo mismo salir de la habitación que solamente abrir la puerta. El perdón es como abrir la puerta de la habitación para salir y estar libre. La expiación es la libertad. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el perdón es la llave de la felicidad, que me parece que es una de las metáforas más bonitas que tiene el curso de milagros para explicarte lo que es el perdón. La felicidad sería la corrección de todos los errores, y si no hay errores, hay felicidad, hay pura dicha, hay pura buena vida. Felicidad. Feliz. Nada me falta. El perdón es la llave. El perdón no es la felicidad, es la llave que abre la puerta de la prisión en la que te habías metido tú mismo. La felicidad está cuando sales de esa prisión. Entonces, por eso dice aquí, he aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. Tú que buscas la paz, necesitas perdonar, no expiar. Se habla de la expiación en el curso de milagros como un mecanismo que está en tu mente, pero que no te corresponde a ti moverlo. Es un mecanismo que está funcionando perfectamente, pero sí necesitas aceptarlo, y para que lo puedas aceptar primero tienes que saber dónde está, y para saber dónde está tienes que cuestionar en primer lugar si las cosas que estás viendo verdaderamente son como tú crees que representan a la realidad o estás equivocado. Así que con todo esto ya podemos hacer algunos ejemplos, algunas diferencias y distinciones entre perdonar y expiar. Supongamos que yo en este momento, vamos a poner un ejemplo sencillito, ¿no? Algunos de los milagronautas me dicen, Mos, eres un tarado, eres un topil, eres un guaril, la verdad es que no me gusta lo que estás haciendo con un curso de milagros. Estudia física, como hace poco me pusieron por allí. Ponte a estudiar física, ponte a estudiar el curso de milagros. No sabes de lo que estás hablando. Bien, ¿qué significa eso? ¿Miedo o amor? Si significa miedo para mí, necesito perdonar, no expiar. ¿Cómo puede significar miedo? En el sentido de que me siento atacado, molesto, incómodo, sobre todo minimizado. ¿Cómo es posible que estas personas me estén diciendo que yo no sé curso de milagros y llevo 14 años con 7 meses, 6 días, 3 horas y más o menos unos 23 minutos de práctica del curso de milagros? Cuando yo quiero defender una imagen, la paz no se hace presente. Eso es miedo. Toda defensa es miedo. Hay una imagen que parece atacarse. Necesito perdonar y practicar el perdón, no la expiación. La expiación no se puede practicar, solo se acepta. Sí se puede practicar el perdón. Entonces voy a practicar el perdón de la siguiente manera. Esto que estoy leyendo significa miedo.
pero en realidad no tendría por qué significar nada más que una opinión. Esto que estoy viendo no es un ataque. Yo he creído que es un ataque, pero en realidad no significa nada. Yo decido que no signifique nada. Decido que este mensaje no signifique ataque, no signifique separación, no signifique ofensa, no signifique dolor. Yo decido que no signifique nada de eso. Eso es perdonar. Si no significa nada de eso, la mente entonces va a preguntar, ¿qué significado le damos? Ahora sí, expiación. Espíritu Santo, Maestro, ¿qué significa este comentario? ¿Qué quiere decir? Yo no sé lo que deba de significar este comentario, pero dímelo tú. ¿Qué significa, Espíritu Santo, este comentario? Ese es aceptar la expiación. La expiación entonces es un mensaje que baja del cielo y que te da una interpretación de la tierra desde una visión amorosa. El perdón es abrir las antenitas para recibir el mensaje, pero no puedes abrir las antenitas si tú sigues insistiendo en que el mensaje que te acaban de dar es negativo, que es malo, que ya lo estoy proyectando, que seguramente mi generación pasada le pasó lo mismo, porque también mi abuelito era un youtuber y entonces yo estoy igual porque tengo la misma edad que él cuando él era un youtuber a sus 47 años y que entonces yo estoy recibiendo todo ese maltrato de la gente porque estoy heredando todos sus patrones generacionales. Y entonces obviamente si le estoy metiendo más cosas a ese significado que ya de por sí básicamente es miedo, se complica el tema del perdón. O sea, no voy a practicar el perdón, lo estoy limitando por análisis. No analizas el mundo, solamente te das cuenta si significa para ti ese momento preciso miedo o amor. Si significa miedo, perdonas. Perdonar significa voy a cuestionar si verdaderamente esto que estoy viendo del mundo me puede atacar, me puede amenazar, me puede limitar. ¿Es verdad eso o me lo estoy imaginando? Oye, Mos, pero es que en tu comentario dice que la gente que eres un estúpido. ¿Y qué significa que sea un estúpido? ¿Es verdad o no? Pues no, no es verdad. Pues entonces, ¿por qué me voy a enojar que alguien me diga que soy estúpido? ¿Por qué? No tendría sentido. Pero si me estoy enojando porque alguien me dice que soy estúpido es porque estoy dando la cualidad de realidad a lo que me están diciendo. Seguramente es cierto y no quiero que me expongan. Oigan, sí soy estúpido, pero no lo digas, no me lo pongas allí. Entonces quiere decir, evidentemente, que para el curso de milagros el perdón es un cuestionamiento de la realidad de aquellas ofensas que tú estás viendo. Y cuando te das cuenta que no son reales, sino que son imaginadas, has perdonado. Perdonas de bolón ping-pong cuando te das cuenta que lo que estás viendo es imaginado. Imaginado. Nada más. ¿Ya perdonaste? ¿Cuál es el siguiente paso? La expiación. Y en la expiación simplemente dices, Espíritu Santo, acepto tu visión de las cosas, tu perspectiva. ¿Cómo debo de ver este mensaje? Y el Espíritu Santo te dice, velo como una invitación a seguir adelante, a escuchar a tus hermanos, a ponerles un corazoncito en los comentarios, pero sobre todo, a bendecirles. Ellos son como tú, que perciben de una manera como tú lo has hecho, pero no son malos ni son ofensivos. Solamente quieren atención como tú también. ¿Qué te parece, Ale? Déjame tus comentarios. ¿Quedó clara la diferencia entre perdonar y expiar en un curso de milagros? Déjamelo saber.